Hoy les hablaré acerca de los mitos griegos. Desde la antigüedad los hombres les ha interesado comprender la naturaleza, y dado sus dotes irracionales, se han elaborado conceptos para comprender el sentido de los diversos cambios que ocurren en sí mismos y a su alrededor. Como es lógico, en los albores de la civilización, el hombre ya comenzaba a tener ciertos principios o narraciones que, cargadas con elementos fantasiosos, propios más de la imaginación que de la ciencia, intentaban explicar los grandes problemas del hombre en la comprensión de su ser y del mundo que empezaba a descubrir. Para los antiguos griegos, el mundo estaba lleno de misterios. Nadie podía explicar los fenómenos naturales que observaban en su vida cotidiana y los grandes catástrofes naturales que padecían a lo largo del tiempo. Por sentido común, la gente empezó a suponer que había fuerzas superiores o sobrenaturales que dominaban al mundo y a los hombres a su antojo. Con el recurso prefilosófico y precientífico que era el griego antiguo, además dotado de gran imaginación, algunos hombres fueron elaborando narraciones poéticas de gran simbolismo acerca del origen y movimiento del mundo y de la humanidad. Le asignaron el nombre de mitos. Mitos es el término griego que significa palabra, narración o historia. Dichas narraciones consideraban a poderosos espíritus que, como deidades, jugaban con la naturaleza y con los hombres. A estos dioses les fueron rindiendo culto para ganar su beneplácito y su favor. Aunque con sus explicaciones primigenias, los mitos son bellas narraciones muy complejas, que encierran gran valor hermenéutico, o sea, un gran referente interpretativo. Los mitos eran un medio que utilizaban para la formación de los ciudadanos, ya que con su narrativa exponían al público las proezas y los valores que más se admiraban en ese momento, así como definían de manera sutil la naturaleza humana con las características de las deidades olímpicas. Debido a la genialidad de la cultura helénica, las narraciones poéticas o mitos fueron aderezándose con gracia y encanto propio de los poetas de la época. Por ende, representaron un mayor simbolismo para los propios helenos y se sigue apreciando en la actualidad. En nuestros días, los mitos griegos son de gran valor porque significan la explicación fantástica de la naturaleza y lo sobrenatural en el pensamiento de los griegos, cuyo simbolismo refleja los vestigios en el desarrollo del pensamiento anterior o antiguo. Más allá de simples creencias, avanzaban a estructuras más elaboradas y una estética que estimulaba la apreciación y la explicación de la narrativa, que se concretó en la tradición clásica en Grecia. Es importante comentar que en las narraciones mitológicas los griegos expusieron un aspecto común en los hombres llamado antropomorfismo. Este concepto es la atribución a las deidades, a las divinidades de características humanas, tantos vicios como virtudes de una manera superlativa. Es común observar el desenvolvimiento de los dioses griegos en sus condiciones de ira, de celos, de envidia, de valor, de amor, que no distan mucho de los hombres. Incluso en los mitos aparecen relaciones entre las deidades y los hombres. La elaboración más clásica, más conocida de la mitología griega, las deidades más importantes vienen siendo Zeus, que era el jefe de todos los dioses y dueño de los cielos, el rayo y el tiempo. Hera era la esposa de Zeus, reina en los cielos y las estrellas, y diosa del matrimonio y la fidelidad. Esta relación era muy compleja y muy complicada y muy violenta. Demeter es la diosa de la tierra fértil y la agricultura. Poseidón, dios de los mares. Apolo era hijo de Zeus, dios de la música, la profecía, la luz y la curación y la arquería. Hestia, diosa del hogar y la familia. Hefesto, dios del fuego, los trabajos manuales y patrón de los artesanos. Artemisa, diosa de los animales y de la caza, de la fertilidad y de la castidad.
Dionisio, dios del vino y de la liberación sexual. Ares era el dios de la guerra y los héroes. Afrodita, diosa de la belleza, el amor y la sexualidad. Atenea, la patrona de Atenas, donde tenía un gran templo, diosa de la sabiduría, las artes, la belleza interior, la educación y la guerra. La poderosa imaginación helena conformó entre entes de razón, figuras lógicas, para enriquecer los argumentos mitológicos en la explicación de los diversos problemas que acuciaban a la resolución de la época. Es así que vemos en los mitos mezclas de diversos seres que se desenvolvían por el mundo y afectaban a los hombres con sus actos y apetitos. Sirenas, mujer con características de pez, centauros, hombres con características de caballo, tritones, hombres con características de pez, cíclopes, grifos. Los grifos eran una mezcla entre león y águila. El cíclope pues eran gigantes con un solo ojo. La gorgona, o como los romanos la pusieron, Medusa, era la mujer con pelos de serpiente. Las furias eran mujeres con características de aves. El minotauro es un hombre con características de toro, etc. Hicieron una diversidad de mezclas. A pesar de los grandes avances científicos y culturales en nuestra época, que se han venido acumulando a través del desarrollo humano, los mitos representan una sabiduría poética primordial, que refleja la capacidad de los antiguos griegos para envolver razón e imaginación en una forma sutil y estética de explicarse los movimientos de la naturaleza. También fue medio educativo y religioso para la formación de ciudadanos de la tierra griega o la Hélade. Cabe aclarar que más que religión, este politeísmo se entiende como una teogonía, una explicación entre precientífica y prereligiosa en la explicación de las deidades. Igualmente es de gran valía el mito como un baluarte en la cosmogonía de los antiguos griegos, ya que se entiende como su representación y visión del mundo. Es decir, los mitos fueron un gran recurso en los primeros inicios de la civilización, en que el hombre desarrollaba el ejercicio del pensamiento al tratar de entenderse a sí mismo y entender el mundo que le rodeaba, pero su capacidad intelectual iba apenas desarrollándose para poder avanzar un poco más en las explicaciones. Era obvio o lógico, por así entenderlo, que los primeros instrumentos lógicos de pensamiento se ayudara con mezclas entre explicaciones sobrenaturales y precientíficas, o sea, antes de hacer ciencia, porque no había un método científico entonces, pues se explicaba el mundo a como podía, con imaginación y pues con las experiencias, pero sin tener una mera certidumbre de lo que en realidad era y lo que sucedía a su alrededor. Es como cuando te piden hacer una explicación de algo que no conoces y te vales de cualquier cosa para poder entenderlo tú o entenderlo de alguna manera y hacerlo entender a los demás. Esa es la importancia y la riqueza de los mitos, que también son una herramienta para el estudio y para la educación, para la formación en las escuelas, en las academias, y también como uno como persona entenderse, porque no deja de ser eficaz el uso de los mitos para encontrar ciertas respuestas a nuestras muchas preguntas como seres humanos y como estudiantes de filosofía y como persona común. Pues por el momento, hasta aquí mi participación. Espero que les sirva de algo. Muchas gracias.